La Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas del 25 de junio de 1956, o también conocida como la Ley de Lerdo. También es conocida así como la Ley de Lerdo porque Miguel Lerdo de Tejada, Ministerio de Hacienda, estuvo profundamente involucrado en su formulación, reglamentación, interpretación, ejecución del presente decreto. Asimismo es que refrendó dicha ley. Esta ley fue decretada durante la presidencia del presidente sustituto Ignacio Comonfort. La ley de amortización fue expedida en el 25 de junio de 1856, la cual decretaba lo que era la venta a particulares de las propiedades de corporaciones eclesiásticas y las corporaciones civiles. Las corporaciones eclesiásticas nos referimos a lo que era la Iglesia Católica. Esto fue así con el fin de fomentar la actividad económica y poder así crear una clase nueva, media rural, y obtener impuestos a base de esta misma clase, ¿no? Esta misma ley fue conocida como la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. Formó parte de lo que fueron las leyes de reforma que fueron expedidas entre los años 1855 y 1861, que fueron expedidas por el sistema político liberal de México, ¿no? Las cuales fueron las que iniciaron una nueva reorganización del gobierno y la separación, y crearon ahora sí por fin lo que es la separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Asimismo es que el presente decreto o la presente ley causó, al momento de que se decretó, se promulgó, causó un gran alboroto entre la sociedad, ¿no? Esto fue así porque tuvo un impacto enorme en todos los órdenes, ya que afectó a todos los aspectos económicos, sociales y culturales, e incluso con el transcurrir de los años tuvo un papel muy importante en lo que fue la conformación y traza urbana de nuestras principales ciudades, ¿no? Conforme a los principios del Plan de Ayutla, se convocó a un congreso extraordinario para dar una nueva constitución al país, ¿no? Dentro de este congreso extraordinario se integraron lo que eran quienes fueron más bien Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco, entre otros, ¿no? Los cuales principalmente abogaban acabar con el acaparamiento de las tierras, ¿no? Lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Y también abogaban o se ocupaban de la defensa de los indígenas, ¿no? Quienes eran las personas más necesitadas, y lo que fue el fomento de la pequeña propiedad, también para impulsar el desarrollo agrícola, ¿no? Ya que no se podía mejorar la situación financiera mientras los bienes de estas tierras estuvieran acaparadas por las corporaciones civiles y la Iglesia Católica o corporaciones eclesiásticas, estos bienes permanecían estancados, ¿no? Entonces lo que se tuvo que hacer fue reducir las competencias del clero en materia educativa y eliminar su poder económico, ¿no? Lo cual permitiría situar a la Iglesia y su influencia social dentro de las cuatro paredes del templo. El mejor medio lo que ellos consideraban era el mejor medio para lograr esto era arbitrar un programa de desamortización, ¿no?, de bienes de las comunidades civiles y eclesiásticas, ¿no? Por lo que el 28 de junio en el Congreso, un grupo de diputados formularon una proposición en que se pedía que se ratificara y se aprobara en todas sus partes el decreto sobre el presente decreto, ¿no?, el cual era sobre desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y las corporaciones eclesiásticas, ¿no? O sea, la Iglesia Católica. Para lo cual dicha propuesta fue aceptada, y durante el debate se siguió inmediatamente para
hablar sobre esta ley y considerarla todo lo que suficiente, ¿no? Para poder así nacionalizarla, ¿no? Hacérsela conocer al país. Por lo que finalmente se realizó una votación, ¿no? Para lo que la presente ley fue aprobada por una votación de 78 votos a favor y 15 votos en contra. ¿Qué decretaba la presente ley y cuál era su objetivo, no? La presente ley lo que decretaba era que se le considera la venta a particulares de estas propiedades que fueron de las corporaciones eclesiásticas o de las corporaciones civiles, para así poder fomentar la clase económica, la cual se había mencionado previamente, y tenía un objetivo, lo que era el reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del Estado, ¿no? Lo cual tiene un origen liberal, y ante la gran cantidad de bienes inmuebles que tenían en poder corporaciones eclesiásticas y las civiles, o sea, volvemos a lo mismo, a la Iglesia Católica, que tenían como fin ser recuperadas por el Estado y para así poder venderlas y obtener recursos. Asimismo es que, de acuerdo con los artículos de la presente ley, los arrendatarios de inmuebles eclesiásticos podían comprarlos al Estado por un precio calculado de acuerdo a la renta que pagaban estos, ¿no? Y los que no estuvieran arrendados deberían ser, y fueron vendidos en subasta pública, ¿no? Asimismo es que los grupos religiosos no podían adquirir bienes raíces en adelante, ¿no? A excepción de los que fueran estrictamente necesarios para el culto, ¿no? Esta ley forma parte de las llamadas, como ya lo habíamos mencionado, de las llamadas leyes de reforma, y marcó una diferencia muy grande, o estableció una línea entre lo que era la Iglesia y lo que era el Estado. La abolición de los fueros eclesiásticos y la secularización del registro de nacimientos, funciones y matrimonios, ¿no? Lo cual pues dio origen a lo que ahora en el presente es el registro civil. ¿Cuál fue el contenido de la presente ley y su finalidad? Primeramente, pues el contenido era, así mismo como su nombre lo dice, ¿no? Lo que es la desamortización de los bienes en manos de la Iglesia y de corporaciones civiles, ¿no? Que como no estaban bajo producción activa, pasarían al poder de civiles, o sea, de particulares, de cualquier persona, ¿no? Quienes pudieran aprovechar esas tierras o esos bienes y pudieran generar, o sea, una producción, ¿no? También eran los terrenos y propietarios, ¿no? Que estos terrenos fueron subastados, en ese momento deberían ser subastados al mejor postor, que cada propiedad sobre la que se aplicara la presente ley debería tener un contrato legal de alquiler y de uso, y asimismo es que se implementaron impuestos y multas para la administración, para la buena administración de estos bienes o estas propiedades. Asimismo es que la finalidad de esta ley fue incentivar a la pequeña propiedad privada, lo que significaba para muchos particulares, para muchas personas, que era tener ese poder de adquirir a un buen precio muchas propiedades o varias enormes posesiones que la Iglesia había acumulado o las cuales tenía de hace siglos, ¿no? Principalmente todas las posesiones que acumulaban en el virreinato. Y por otro lado es que tuvo un objetivo de carácter sociopolítico, que fue la secularización de la sociedad, ¿no? Como ya se había mencionado antes. Asimismo es que la legislación liberal sobre desamortización tuvo como finalidad específicamente económica, que pues era, como se mencionó, incentivar la pequeña propiedad privada, ¿no? Desde entonces el Estado asumió la función de legislar sobre lo que era el ámbito religioso, ¿no? En particular sobre el régimen patrimonial al que debían someterse los bienes
eclesiásticos nacionalizados, ¿no? El pensamiento liberal siguió por la necesidad de acotar el poder económico y político de la Iglesia con el objetivo de consolidar el poder ejecutivo, ¿no? Ningún poder superior ni al interior ni al exterior. No eliminó a la personalidad jurídica de la Iglesia, sino se recortó sus atribuciones, ¿no? Y competencias, se marcó un límite, una línea, ya que, o sea, la presente ley, la ley de Lerdo, no implicaba el desalojo y la expropiación, simplemente lo que buscaba era conciliar de la manera más admirable los intereses del pueblo y del clero. Su clave era limitar más bien la capacidad patrimonial de la Iglesia, donde, o sea, prohibir expresamente a las corporaciones religiosas o eclesiásticas adquirir o administrar bienes raíces, salvo las posesiones o los bienes que fueran específicamente destinados inmediata y directamente a lo que era el servicio de la institución. El artículo primero de la Ley de Amortización de Bienes es donde se establecen las bases, ¿no?, de la presente ley. Asimismo es que se estableció la desamortización de todas las fincas urbanas y rústicas, o sea, esto es que todos los bienes inmuebles del pueblo, bueno, del campo y de las ciudades que pertenecían a corporaciones civiles y eclesiásticas y que no eran destinados directamente pues al cumplimiento o al objetivo de las funciones de estas corporaciones, pasarían a ser propiedad de aquellos que las arrendaban, ¿no? Que era en el artículo segundo especifica lo que era corporaciones, ¿no? O a lo que la ley se refiere como corporaciones, ¿no? Lo cual se entendía que eran comunidades religiosas, cofradías, archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegiados y en general todas aquellas asociaciones que tuvieran una duración perpetua o indefinida. La intención de la ley era eliminar uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una economía moderna, ¿no? Unas finanzas públicas sanas que sacarían al público de evitarían que la sociedad mexicana cayera en la eterna bancarrota, ¿no? El objetivo era que los particulares aprovecharan esta oportunidad y se convirtieran en propietarios de fincas que antes no podían adquirir, ¿no? Porque pues no eran de comercio ni estaban a la venta o jamás lo iban a estar. Para hacer esto, el arrendatario debía en un principio realizar un desembolso relativamente pequeño, lo cual era pagar al Estado un impuesto por la traslación de dominio del 5% del valor del inmueble, pagando una parte en efectivo y otra en bonos de la deuda pública, ¿no? Y asimismo es que debía continuar pagando la cantidad que cubría como renta, pero que ahora se consideraba como un abono para la adquisición del inmueble y no como una renta. No se trataba de una confiscación ni de expropiación de los bienes de la Iglesia, o sea, fue más bien una venta un poco forzosa. El capital producto de la denuncia pertenecía a las corporaciones, quedando los nuevos dueños obligados a pagar directamente los réditos, pudiendo las corporaciones emplear estos recursos en cumplir con los objetivos en materia de su fundación, ¿no? Ya no podían volver a adquirir bienes inmuebles, ya que pues la presente ley lo prohibía expresamente. Las consecuencias que tuvo la presente ley, ¿no? La primera sería que un gran número de fincas y de propiedades, posesiones y bienes pasaron a manos privadas, lo cual hasta cierto punto era la intención, ¿no? Pasamos al segundo punto, donde fue que la mayoría de esas propiedades pasaron a ser propiedad, pero de extranjeros, que tenían un alto poder adquisitivo, no eran mexicanos que estaban atravesando por esta grave crisis económica que se sufría en esos años. La tercera fue que se dio inicio a una prolongada y difícil relación entre lo que era el gobierno y la Iglesia, debido a
a la diferencia y a la separación que se marcó entre uno y otro. Otra consecuencia fue que muchísimos indígenas perdieron sus tierras, ya que no podían pagar el monto del lo que costaba dicha tierra, ¿no? Lo que afectó notablemente a ese sector. Se agravó el conflicto ideológico entre conservadores y liberales, lo cual generó pues el plan de Tacubay, lo que era el cual tenía el fin de derogar la Constitución de 1857 y produjo lo que fue la Guerra de Reforma, ¿no? O también conocida como la Guerra de los 3 años. Pese a esto, es que la presente ley deseaba beneficiar a la mayoría de la población y era su principal intención poner en circulación las tierras, que siendo productivas se encontraban amortizadas por alguna corporación, pero, corporación nos referimos a la iglesia o corporaciones civiles, que siendo productivas se encontraban amortizadas, ¿no? por esas corporaciones, pero que si hubiesen sido explotadas por un tercero o que fuera el subarrendatario o el arrendatario, hubiera sido algo diferente, ¿no? A este grupo nos referimos a los que eran indios, mestizos, que se beneficiaban de las tierras de común repartimiento, ¿no? Eran estos individuos o estos particulares a los que la ley de Lerdo, la presente ley, tuvo como finalidad quererlos convertir en propietarios. Nunca fue la intención de perjudicar a la comunidad, ¿no? Ya que esas tierras de común repartimiento fueron las únicas que fueron consideradas como por la demortización y no el total de las tierras comunales indígenas, ¿no? Pero como todo tienen consecuencias tristes, la presente ley no consideró incluir candados o limitaciones para evitar algunos de los perjuicios que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, no puso un límite a la cantidad de propiedades que pudieran adquirir por persona, o no impuso una división de las grandes propiedades o reglamentó con mayor cuidado el sistema de denuncias y subastas que al ejecutarse, que se debían ejecutar, ¿no? Favoreció la acumulación de muchas propiedades en pocas manos e incluso que se crearan compañías destinadas a adquirir estos bienes, pues. Todas estas fallas o estas omisiones, junto con la imposibilidad económica de muchos particulares, así como indios, o más bien como la comunidad indígena, que presentaban esta imposibilidad económica para hacer frente a los gastos del proceso, evitó que la ley cumpliera su función o su objetivo, que era favorecer a ellos mismos, ¿no? Quienes eran los más necesitados. Pese a todos los errores que pudo haber tenido la presente ley, la desamortización de los bienes de las comunidades significó un gran paso en el camino de la secularización de la sociedad mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Entre la separación del Estado y la Iglesia, y facilitó el tránsito de México por el camino facilitó a México para un camino más moderno, ¿no? Por último, una pequeña cita por Miguel Lerdo de Tejada, ¿no? La cual dice: 2 son los aspectos bajo los cuales debe considerarse la providencia que envuelve dicha ley para que pueda apreciarse debidamente, ¿no? Los cuales fueron: primero, como una resolución que va a hacer desaparecer uno de los errores económicos que más han contribuido a mantener entre nosotros estacionaria la propiedad, de impedir el desarrollo de las artes e industrias que de ella dependen. Segundo, como una medida indispensable para allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha presentado para el establecimiento de un sistema tributario uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizando la propia raíz, que es la base natural de todo buen sistema de impuestos.